Nuevamente caí bajo su magia. No sé qué me pasa, pero estaba aburrido, fastidiado, no sabía dónde ir, no sabía qué hacer de mi vida nuevamente. Pero ya tenía una solución, un lugar a dónde ir. Y yo ya no quería ir porque pensaba que ya me había caído otra vez en el ridículo de ir a ver a Nulio Pompelino. Yo soy una persona que no me gusta idolatrar a nadie, a mí no me importa a nadie en la vida. Jamás me han gustado los apegos, las dependencias. Depender de otra persona es terrible, porque qué tal si se va y te olvida. Luego si te desprecia y te abandona, ¿qué vas a hacer? Entonces nuevamente fui y pensé, pues tengo que ir a buscarlo, y fui. Pero ya vas tú con la idea de que qué te va a decir, porque además sí te lastima con tus... El otro día me había dicho que no servía para nada, que era un inútil, que me fuera. Ya me había corrido varias veces, porque me vio muchos defectos, me vio muchas cosas huecas y vacías en mi ser. Entonces yo creo que ya lo había fastidiado. Entonces, pero de todas maneras, como que ya estaba atrapado en su magia, ya no sabía yo qué hacer, y a dónde ir, pues tengo que ir a verlo, ¿qué más me queda? Ya no tengo otra solución, esperanzado a que me vuelva a aceptar y me vuelva a decir. Y me enfilé nuevamente a la cantina. Lo que sí noté raro en la cantina es que no entraba cualquier persona. Puros sabios, genios, gente importante, la Marilyn Monroe por ahí vi, al Zapata, al Pancho Villa, vi a Napoleón, al Hitler, infinidad de personalidades. Lo raro es que no había nadie que no fuera ese tipo de personalidades. Por cierto, vi a William Shakespeare recitando sus poemas, sus cosas. Entonces, imagínense, yo entrar ahí, pues me sentía ya como incómodo. Siempre me he sentido incómodo en la vida, alejado de las personas, nunca he convivido, nunca he socializado muy bien con la gente. Entonces, nuevamente, luego ver tanto monstruo ahí, pues ya me hace raro. De por sí se me hacía raro que estuviera en una cantina y yo era ver tanto monstruo ahí. Y ya entré, pues sí te sientes incómodo terriblemente, pues uno no está a la altura de esos personajes que trascendieron en la historia. Y ya entré, pues ya lo vi, ahí estaba sentado, ya lo vi venir, saludó, ya lo saludé, vamos a sentarnos, ¿quieres tomar alguna copa? ¿Qué quieres? Luego no sé qué me pasa, sí, ya empiezas a tener dependencia, ya sé qué le pasa a la gente, toda esta gente que está aquí. Toda esta gente que viene y me rodea, todos estos personajes son dependientes de muchas cosas. Unos dependieron de hacer de la guerra, otros dependieron de hacer libros, filosofías, letras, otros son revolucionarios. Las mujeres actrices dependieron de muchas personas, los hombres. No se me hace raro que tú no seas un dependiente de las cosas. Precisamente de eso venía pensando, porque ya no puedo dejar de estar pensando. Es como cuando empieza a depender, esa es una dependencia. Empieza a depender de las cosas, me dijo, de las situaciones, de las circunstancias. Bueno, yo ya como empiezo a depender de él, pues sí, siento que es un mago, que algo pasó. Su palabra. A mí me dijo un día, ¿quieres conocer la naturaleza humana? ¿Quieres la vida alterna? ¿Quieres saber cómo es la vida? ¿Quieres entender la situación de la vida? Pero eso fue lo que a mí me atrapó. Imagínate, entender la vida en toda su plenitud y solucionar tus problemas de la vida, cuando toda la vida lo único que has hecho es estarte fúguete y fúguete de la gente, de las personas, de las circunstancias, del dolor, de la enfermedad, porque debo recalcar que es un hombre terriblemente enfermo. Pero ya cuando conviví me dice, pues sí, las dependencias, ¿no? Hemos aprendido desde niños, Oderabe, desde niños, bueno, desde que nacimos. Dependimos del útero de la madre, estábamos conectados en un útero. Todo lo que vivíamos adentro pues era la zona de confort. Ya cuando nacimos al mundo empezamos a depender ya de las personas, de las cosas. Primero, la primera dependencia que tuvimos fue de la madre o de los padres, que nos protegieran, que nos cuidaran, porque si no teníamos esa dependencia, pues nos hubiéramos muerto, no estaríamos vivos. O sea que teníamos que depender porque estábamos expuestos. Una gente que está expuesta a la circunstancia, que lo va a batir la vida, que lo va a destruir, cuando es un niño, pues no le tiene que estar condicionado a otros seres humanos. Desde ahí empezamos a depender. Entonces esas dependencias, entre comillas, son sanas o eran buenas. Pero imagínate cuando vas creciendo y empiezas a depender de las otras personas. Luego cuando tienes un sistema de aprobación, de creencias, ya empiezas a tener ideas
ya empiezas a depender de los demás. Y eso es lo terrible del ser humano. Se supone que deberíamos de ser, sí, libres, tener una libertad. Imagínate, todos estos que están aquí tomando, que están conviviendo, empiezan a depender unos de otros, empiezan a entenderse unos a otros, es donde empieza la dependencia. Ya cuando estás en la escuela y empiezas a convivir con la gente y empiezas a entender a la vida y empiezas a convivir con los chavos, pues ya empiezas a depender de los amigos, de los maestros, de las circunstancias. Y después ya viene lo terrible, ya cuando te meten a un sistema materialista, porque existen dependencias materialistas, es cuando ya empiezas a depender de todo lo material. Si te vas por ahí y empiezas a meter tu vida y tu mentalidad a la parte de las dependencias materiales, ya empiezas a buscar el status quo, ya empiezas a buscar toda la aceptación de la gente. Y entonces cuando quieres quedar bien con la gente a través de lo material, y entonces ya dependes de tener dinero, cosas, ropa, lujos, lo que se dé para poder querer que la gente te apruebe y te dé un valor que tú mismo no tienes. Cuando eso sucede, entonces empiezan a entrar en ti las enormes dependencias. Imagínate esta gente. Entonces tú cuando empiezas a pensar, ¿qué es lo que me hace falta? ¿Qué es lo que me cubre tanto hueco en la vida? Pues son las enormes dependencias que hemos criado. Al principio, cuando éramos niños, pues nos las criaban los papás, todo nos cubrían los papás, nos metieron a una zona de confort. Hay gente que hasta sobreprotege. Y entonces esa gente que sobreprotege busca que toda la vida lo estén protegiendo. Y entonces ya en donde entramos al sistema de las dependencias, empezamos a depender ya de las cosas. Imagínate, si ya no tienes nada, ya estás vacío, ya no tienes nada material, pues empiezas a sentirte mal. Entonces empiezas a pensar, ¿y ahora qué voy a hacer? Ahora, cuando ya una persona, por alguna circunstancia, te acepta, digamos lo que es un amigo, porque pues yo muchas veces dependí de la gente, de los amigos, de las personas que estaban en la escuela, de cómo me guiaban. ¿Por qué? Porque hay un principio ahí, verdaderamente. Siempre que empiezas a depender de otras personas, te empieza a crear una enorme seguridad. Y esa seguridad que tienes en la vida es la que te va a proteger, es como si te protegiera y estuvieras seguro con las personas. Pero acuérdate que las personas y las circunstancias no son seguras. Pero entonces por eso te aferras a tanta dependencia. Por eso cuando empiezas a pensar, bueno, ¿y qué voy a hacer si esas cosas que tengo no existen? Y entonces las vas a pelear como un perro, las vas a proteger como si fueras un perro. Es cuando ahí dicen, no, pues esa persona es una persona terriblemente dependiente. Y ahí nace una cosa que la gente pues no logra ver, el deseo, el enorme deseo de tener más, de que no se vaya lo que tienes, de que no esté fuera de lugar lo que tú tienes, porque si no tienes ese deseo enorme de lo que te está haciendo feliz y de lo que te pone bien en la vida, pues te vas a fracturar. Entonces por eso existen las enormes fracturas del alma, del corazón de las personas. Imagínate cuando ya empiezas a tener tu primera pareja, tu primera novia, tu primer vínculo, cuando te empiezas a vincular con la gente, ahí automáticamente se crea una dependencia. Bueno, entonces yo pensé, le quería hacer una pregunta al maestro Nulio, le quería preguntar, bueno, ¿y cómo se dan estas cosas? ¿Qué orígenes tienen estas cosas? Pues una enorme satisfacción, porque la verdad nadie quiere hacerse responsable de sus cosas, de su vida. Como no quiero hacerme responsable de mis cosas y de mi vida y de nada, pues quiero una satisfacción porque la gente me da satisfactores, me pone bien, me hace ser feliz. Como yo no puedo ser feliz por mí mismo, no me puedo proporcionar aquello que yo quiero para mi persona, pues tengo una satisfacción y entonces empiezo a quererle arrancar satisfactores a la vida. Entonces me vuelvo también, si no se logra toda esa cosa que yo pienso que es como un sueño y no se logra, pues me voy a sentir insatisfecho. Como yo ya me siento insatisfecho de la vida, pues voy a buscar eso que me dio una satisfacción, ya sea una cosa sexual, de amor, de cariño, de vínculo, entonces lo voy a tener que agarrar.
Yo no quiero que se vaya porque eso es lo que me da satisfacción y me da, por supuesto, un bienestar. Pero te voy a decir algo, quiero que lo recuerdes siempre. Si no tienes empatía con la demás gente o no tienen empatía con tu dolor, con tu sufrimiento, pues entonces vas a tener que pensar mal. Vas a empezar a pensar mal. Te va a empezar a causar dolor. Entonces sucede algo muy raro aquí, que quiero puntualizar porque si no te lo digo. Cuando esa dependencia se va por alguna circunstancia, que no la provocaste tú. O sea, yo no estoy provocando la circunstancia para que se vaya el satisfactor, el bienestar que tenía. Cuando no hay una empatía con otros seres humanos, entonces cuando la dependencia se va, entonces empieza el verdadero sufrimiento. Entonces yo le pregunté, bueno, y entonces todos estos que están aquí en la cantina, como por ejemplo la Marilyn Monroe, que veo Zapata, Napoleón, el Hitler, por allá veo otros personajes, escalofriantes, por ejemplo veo al Genghis Khan, el Gandhi, todos ellos eran unos enormes dependientes. Ellos dependían de una cosa, por ejemplo Hitler, de hacer la guerra, y no hacía la guerra, pues no estaba satisfecho, no tenía un bienestar, no había un placer. Por ejemplo Gandhi tenía que liberar a la India, Zapata tenía que hacer la revolución, todos esos fueron unos grandes dependientes, jamás liberaron su alma. Solamente que aprendas a liberar tu alma y seas libre totalmente. Por ejemplo, aquel que estamos allá, el filósofo que siempre he respetado, el Diógenes, sí aprendió a liberar su alma. Jamás dependió de nadie ni de nada. Simple y llanamente dependía de la circunstancia, de algo que lo rodeaba. Por eso un día que le dieron un cuenco y estuvo tomando agua varios días en su cuenco, dijo, pues no quiero depender de nada, y lo tiró. Le dijo, no, pues aquí voy a tomar agua. Claro, son mentes muy poderosas, muy grandes, muy libres. Necesita mucha preparación psicológica, espiritual, moral, para poder liberarse de todo. Los únicos que no son dependientes en este mundo son los que han aprendido a liberarse. Y si tú aprendiste a liberarte, por supuesto, puedes liberar a los demás, lo que habla el camino rojo. Yo aprendí a liberarme, a no depender de nadie, pues yo pensé que el maestro era un hombre libre, que no era dependiente. Yo le dije, Nulio, entonces tú no dependes de nadie. No, yo dependo de todos y de nadie, pero ellos dependen de lo que yo les pueda decir, como tú que me dices de la dependencia. Además que te quiero compartir que son 3 partes. Las dependencias materiales. Mucha gente depende de lo material para estar bien, porque si no acarrea un cúmulo de vacíos y ahí se le entra la soledad, una desesperación, llenos de ansiedad y angustia. Entonces las dependencias son así. ¿Cuál es la causa de todo esto que decimos? Bueno, pues hay mucho dolor, infinidad de dolor. Lo que causa más dolor en la vida de un ser humano es las dependencias. Le va a causar un sufrimiento eterno, algo terrible, porque nadie puede proporcionarse la felicidad ni el bienestar, ni estar bien con él mismo, a menos de que él mismo se pueda proporcionar las cosas, que haya trabajado su interior, su psique, su forma de ser. Cuando eso sucede, entonces él aprende a liberarse. Entonces hay una cosa que se llama la libertad bajo Dios. Nos vemos que entendemos una libertad bajo Dios, entonces yo me voy a empezar a liberar poco a poco, así. Entonces ya me fui pensando, caminé muchas cuadras, pensé en las enormes dependencias que tenía, por supuesto. Dependí muchas veces de las mujeres, del amor de las mujeres, del cariño de las mujeres. Recordé cuántas veces me fui a arrastrar por una mujer, aquellas veces que me prometí muchas veces, cuando ya tenía problemas con relaciones tóxicas o torcidas o que no estaban bien, cuando muchas veces yo me prometí jamás vuelvo a regresar con esa persona, la voy a dejar en paz. Eso lo decía un día o 2 días. Ya la semana como que empezaban los recuerdos, empezaban las anécdotas, las añoranzas y volvía otra vez con la persona. O bastaba con que me hablara o me dijera ven y me arrastraba otra vez a esa dependencia, a veces malsana.
cuando ya te fastidia, cuando ya no quieres estar con la persona, cuando ya te hace daño, lo recordé muchas veces. Cómo me fui a arrastrar, cómo no podía dejar esas enormes dependencias. Pero también recordé las dependencias cuando el alcohol, las sustancias, las cosas que uno se mete en el cuerpo. Y no se diga aquellas dependencias que tienes de las cosas materiales cuando vives insatisfecho, cuando todo en tu vida es una enorme insatisfacción. No, sí dependemos de muchas cosas. De todo dependemos en la vida, y me recordé también depender del aire, de las cosas de la naturaleza, de la comida, de las grandes compulsiones que te causan las dependencias. Pero también vi la otra parte de las codependencias, cuando dependes emocionalmente de otra persona. Si a la otra persona le pasa algo, le sucede algo, pues también te sucede a ti. Si a la otra persona es feliz, también te está... Todo eso lo fui recordando en el camino. Dije, hijo de su... Si estamos jodidos, si está difícil. Recuerdo que muchas dependencias no las pude dejar, o son difíciles. Es más, yo atino a pensar que las dependencias no se pueden dejar. Es terrible dejar una dependencia, ya me fui pensando en todo eso. Las veces que me arrastré por una mujer, le lloré, le supliqué, estaba dispuesto a darles todo, con tal de que no se fueran de mi vida las grandes personas con las que yo dependí también de ellas, de su forma de ser, de su palabra, todo lo que me arrastró hacia las personas, todas las cosas materiales que no quise dejar porque me estaban causando un bienestar. Todas esas reflexiones las tuve. ¿Ahora qué voy a hacer? Lo único cierto es que sí estaba enamorado de Nulio Pumpelino, sí me arrastraba a su fuerza. Era un amor no erótico, estamos hablando de un amor de su fuerza, de su palabra, de su filosofía. Mira, ¿cómo voy a dejar eso? No me quedó de otra más que regresar con él, buscar otra vez. Ya le dije, bueno, pero si me dijiste de las dependencias, me hablaste de cómo dependemos, de que no vamos a poder ser libres nunca. ¿Habrá algún personaje de los que vienen aquí que ya se habrán liberado? No lo veo, no. Pero el único que sí se pudo liberar y fue libre fue Jesús de Nazaret. Él sí no tenía ninguna dependencia. Entonces le voy a regalar ahí una. Porque yo lo iba a ver cuando necesitaba. Yo vivo lleno de dudas. Quiero salir de las grandes dudas. Quiero entender que la vida es una duda. Entonces yo te iba a decir, bueno, y nadie... Bueno, te voy a contar una de Pedro. Ya ves que los discípulos rodearon al Pedro, él le dependía del maestro Jesús de Nazaret. Un día Pedro dijo que fue a verlo su esposa y le dijo, pues ¿qué hacía con Jesús y su misión? El Pedro intentó explicarle a su esposa que estaba en un programa, en una misión, estaba haciendo algo que tenía que hacer por la vida de otros seres humanos, que se había convertido en un pescador de hombres. Le estaba diciendo... Y entraron en una discusión y ya le dijo a su mujer, ¿sabes qué? Para primavera te veo. Ya fue a verlo, ya iba enojado el Pedro, él siempre se enojaba y ya le decía, y fue a hablar con Mateo y le dijo, esa mujer que no entiende que estoy con el maestro, algún día voy a regresar. Ya le dije que voy a regresar en primavera y le dijo, no vas a regresar, Pedro. No, ya no puedes regresar. Ya vamos a estar... Dependemos espiritualmente del maestro. Entonces, lo que quisiera decirte es que hay dependencias materiales, pero vienen las dependencias emocionales. Y en las dependencias emocionales ya se crean los enormes vínculos. Cuando te vinculas, cuando te enamoras, cuando aquella persona te causa y te pone bien, te hace sentir bien, te quita algo de lo que tú eres de mala persona. Toda esa parte que te armoniza, que te llena de paz, es depender emocionalmente de una persona. Igual si una persona te genera violencia, estrés, frustración, angustia, soledad, también es depender emocionalmente de la persona. Esas dos partes son dependencia emocional. Entonces, si una persona nos está causando o me causa un bienestar, una armonía, una paz, algo hermoso, pues dependo emocionalmente de esa persona. Y también al revés, si me causa una dependencia
emocional, pero violenta, de frustración, de delirio, que me deliria, que me estresa, también puedo depender de esa persona. Entonces es muy difícil que una persona que esté emocionalmente dependiendo de otra persona se pueda ir. Sí se logra, pero si cuesta mucho trabajo, cuesta dolor y sufrimiento. ¿Por qué? ¿Por qué cuando dependemos emocionalmente de otra persona, por qué estamos tan atados a esa persona, ya sea bueno o malo? Estamos enclaustrándonos ahí. Lo que pasa es que la dependencia quiere decir que estamos pendientes de la otra persona, de lo que le esté sucediendo a la otra persona, de lo que la otra persona nos pueda proporcionar. A veces sucede algo increíble. A veces decimos, bueno, y porque si esa persona me está haciendo un daño terrible, ya no quiero estar con ella, ¿por qué no me puedo ir? Porque dependes emocionalmente de esa persona. Si tú dependes emocionalmente de esa persona, no te vas a poder ir jamás. Es muy difícil. Entonces, si dependes emocionalmente, también sanamente de una persona, pues no. Por eso la gente dice, bueno, ¿y por qué no la puedo dejar? Hay mucha gente que dice, no, pues te consulta, dice, no, pues nomás vete. Ya. Pues ya déjalo, si te estás haciendo... Sí, pero no entiendes que estás dependiendo de más. A lo mejor aquí sucede algo también medio raro, que la gente no logra darse cuenta y no logra verlo, no logra estar consciente. A lo mejor hasta necesites esa medicina, ese que te estén chingando, que te estén lastimando, que te estén faltando al respeto. A lo mejor lo necesitas hasta para poder sobrevivir como el que depende de la sustancia. Por eso se arrastran y se van. Pues sí, depende de la sustancia para poder vivir. Es terriblemente violento. Fue lo que me explicó, pero hay otra. Ahí sí ya está más fuerte la situación de la que no podemos lograr salir. Y es cuando dependemos espiritualmente de una persona. Y es cuando se logra la gran empatía con otro ser humano o con alguien superior. Yo por eso cuando pensé que era muy empático, porque sí me gustaban sus enseñanzas del maestro Nulio Pompelino, pues que yo sí me está aclarando, me está aterrizando, me está diciendo cómo es una dependencia, cómo son las dependencias. Ya claro, cuando tú dependes como los discípulos dependían espiritualmente del Maestro Jesús de Nazaret, pues ya no se podían ir. De hecho, nunca se pudieron ir, porque dependes ya espiritualmente de una persona. Ya cuando tú aprendes a depender de un maestro, de un gurú, de un guía, de un padrino, le llama, y alguien que te va a enseñar el camino hacia la luz, a lo que debe de ser verdadero, entonces ya vas empezando a depender espiritualmente de esa persona, porque te va a sacar adelante. Ya te vas a andar a entender. Entonces, pues ya todo eso es cuando ya lo fui viendo, ya lo fui entendiendo. Pues ya sé cómo son las dependencias. Por eso cuando eso, no, yo me puedo ir fácilmente de una dependencia, ¿ves? A la hora que yo quiera. Estás hablando al aire. Te estás equivocando de camino. No es posible irse de una dependencia. De dependencias materiales tal vez sí te puedas ir. Porque si dependes de carros, casas, dinero, a lo mejor lo dejes y puede ser, te vas a sufrir, te va a arrancar el alma, que es el pensamiento, te lo va a arrancar, pero tal vez, pero ya emocionalmente es difícil que un ser humano se pueda desprender de otro ser humano porque tiene grandes apegos, grandes vínculos, que no es lo mismo un apego que una dependencia. Nosotros vivimos apegados, para que se aclare, vivimos apegados a muchas cosas, materiales, agua, luz, el sol, todos esos apegos que necesita el ser humano, pero ya las dependencias es cuando ya te empiezas a arrastrar, ya te fusionas con aquella cosa o aquellas personas, pero ya lo que existen, las grandes dependencias espirituales son las que deberíamos de tener todos los seres humanos. Pero entonces yo fui, porque a mí me llega la duda, fui y dije, bueno, tengo que ir a consultar y a ver ¿cómo lo podemos lograr de alguna forma? Pues tiene que haber una solución. Yo le fui y le dije, bueno, Nulio Pompelino, aquí me quedo pensando yo. Quiero preguntarte esto. Quiero saber exactamente qué podemos hacer para quitar una dependencia. Entonces nuevamente pues le fui con Nulio. Igual fui bajo la circunstancia que siempre iba arrastrado hacia su magia a preguntarle el por qué no nos podíamos ir muchas veces de las relaciones, por qué nunca pudimos irnos,
¿O qué causaba no poder dejar las dependencias? Acuérdense que es la dependencia con dependencia e interdependencia. Entonces ya fui y le pregunté, Nulio, quiero preguntarte abiertamente ya, sin que me des la vuelta ni me digas, ¿por qué no nos podemos ir de una dependencia, ya sea material, emocional o espiritual? ¿Por qué no hay forma de irse? Porque la mayoría de la gente queda atrapada en las dependencias. Es más, no se da cuenta a veces que es dependiente. Como cuando vas de tu madre agarrado, que vas caminando con tu mamá y no sabes que estás dependiendo de tu mamá, de la protección. Tú vas caminando como si nada en la mano, ¿eh? O te va gritando, te va golpeando, te va haciendo, pero tú vas dependiendo, no puedes. Dice, porque para poderte ir de una dependencia necesitas sacrificar cosas. El sacrificio. Y nadie en su sano juicio está dispuesto a sacrificar nada. Por eso la frase que dice, deja todo y sálvate. Pero no podemos aplicarnos eso, deja todo y sálvate, porque hay que sacrificar. Y nadie está dispuesto a sacrificar nada, Rafael. Su zona de confort, su bienestar, su empatía, lo que habíamos comentado, lo que te había dicho. No hay forma. Entonces, como no hay forma, entonces, ¿quién está dispuesto a sacrificar todo en la vida para poder obtener su libertad? Claro que nadie. Porque desde niños aprendimos a depender hasta de los golpes, la violencia, el maltrato, todo tipo de circunstancias. Entonces, para podernos ir de alguna dependencia o codependencia o interdependencia, necesitamos una situación que se llama sacrificio. ¿Y por qué la gente no es capaz de sacrificar nada? Porque le causa un enorme dolor, un enorme sufrimiento. O sea, desprenderse no es sencillo. La gente te puede decir, pues ya deja esa pareja, ya no quiero estar con ella. Que porque hasta inclusive la pareja te hubiera dicho, no, sin mí no es nada, no eres nada. Sin mí no vales nada. Yo te hice, yo te construí, yo te voy a hacer. Y a veces hasta uno se engancha ahí. Como no conozco mi interior, como no sé de mis relaciones interiores, como no tengo nada, no me reconozco en nada, pues a veces pienso que sí es cierto. Y es cuando más me engancho emocionalmente, entonces ya dependo de esa persona, de lo que me diga y me haga. Pero para poder dejar todo en la vida necesitas sacrificar. Entonces nadie está dispuesto a dejar nada. Entonces si no aprendes a sacrificar las cosas, entonces no te vas a poder desprender de nada. Por eso el maestro, cuando tuvo sus discípulos, tuvo su gran enseñanza, dijo, tengo que sacrificarlo todo. Entonces por eso sufrió cuando estuvo allí en el huerto de Getsemaní. Cuando habló con su papá, dijo, pues es hora de sacrificar todo. Y fue como un cordero a que lo sacrificaran para poder dejar todo y dejarnos la gran enseñanza. Pero ¿qué nos causa dejar las cosas? Primero, una enorme soledad, un enorme vacío, porque aquello que nos hacía sentir bien ya no está. Luego vamos a empezar a tener una enorme añoranza. Luego vamos a empezar a extrañar aquello que vivimos alguna vez. Y luego aquí sucede, hay una trampa. A veces cuando decimos es que no me puedo ir porque en algún momento sentiste bonito un bienestar, pero después sentiste un malestar, luego un bienestar. Por eso a veces te quedas con las parejas tóxicas, te creas una dependencia, porque rescatas esa parte bonita, pues es que sí me iba bien, en algunos momentos yo estuve bien, pero no te quieres acordar de las cosas que estuvo mal, entonces vuelves a regresar. Dime tú, Oderaben, ¿quién está dispuesto a sacrificar algo? Dime. No hay forma. Entonces la mayoría de la gente se queda en la relación atrapada, en la dependencia. A menos de que empieces a trabajar tu parte espiritual, no de la mente, no tu pensamiento, no todo lo que piensas, sino tu parte espiritual, todo tu sentimiento, es la única posibilidad de que tú puedas escapar de una dependencia. Entonces no hay manera. Ahora, te quiero preguntar, Nulio, no hay dependencias sanas, así que
Nada más existe una, es un poder superior o alguien más grande que tú que le llaman Dios. Pero claro, tampoco nadie está dispuesto a depender de eso porque pues es una forma abstracta, una forma de entender la vida que no es una situación tan sencilla. Entonces, ¿quién está dispuesto a depender de alguien más grande o de su pensamiento más fuerte espiritualmente que del mismo? Nadie, pues si todos, ya lo habíamos dicho, todos se sienten dioses, todos traen el cerebro de Dios, todos traen el cerebro de un profesional, de un hombre gigante. ¿Quién? Pues no, y entonces viene la otra cosa que no hemos podido ver, es que también hemos hecho a la gente dependiente de nosotros. Tampoco hemos podido liberar a la gente, no sabemos cómo liberar a la gente de nosotros, también los hacemos dependientes de nosotros. Ya a través económicamente, a través de emocionalmente, espiritualmente, cuando dijimos, pues yo le voy a decir que sin mí no sirve para nada, sin mí no logra nada, sin mí no es nada. Entonces es una forma también de crear una dependencia de una persona hacia tu persona. Entonces si no buscan esa liberación es muy fácil decir, tú lo sabes, Federamen, es muy fácil decir, todo el mundo se puede ir, ya deja a esa persona. Pero si no descubres o no entiendes o no eres consciente de por qué dependes de esa persona o qué hace que dependas de esa persona para poder sacrificarlo todo, no vas a estar bien. Entonces no es tan sencillo las dependencias. Igualmente, ya se despidió de mí el maestro Nulio, igual fui reflexionando. Lo siento mucho, pero nadie ha sacrificado nada. Les es difícil. Todo lo van acumulando así. Somos un montón de basura. Acumulando basura, dependencias, amistades, relaciones torcidas. No nos podemos liberar. Realmente todo el mundo es un enorme dependiente, ya sea de las personas, las circunstancias, las cosas, emocionalmente. Y entonces en el espíritu en el que vivimos está vacío, lleno de basura. Es por eso que caminamos así. Pues para obtener la libertad, pues tienes que tirar las dependencias. El único que sé que pudo lograr esa dependencia total hacia él mismo, no depender de nadie, fue el que le llamaban Diógenes el perro. Pero claro, estamos hablando de un pensamiento altísimo, son pensamientos elevadísimos, de mucha conciencia, tienen una conciencia abierta, objetiva, tienen todas las puertas de las sensoriales abiertas, la inteligencia, no dependen de nada, ellos son felices por ellos mismos. Pero eso pues está difícil de lograr. Entonces en esa reflexión, pues comprendí. ¿Entiendes y comprendes? Pues que dependía del maestro Nulio Pompelino para las respuestas. Ahí es donde estaba la solución. Hay que preguntarle y decirle, pero sí dependía ya de su magia, de su integridad como ser humano. Porque si no buscas la forma de integrarte con otros seres humanos, lo único que vas a lograr es una desintegración. Por eso tenemos que ver y entender perfectamente qué son las dependencias. Y con esta reflexión me fui, esperando a ver si encontraba otra vez al maestro Nulio Pompelino.